Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Hoy comenzamos una nueva temporada, la quinta ya, aquí en Podium Podcast, con esta serie de programas en los que intentamos abrir esa puerta de una pirámide para colarnos dentro y descubrir toda su magia, misterios, historia, arte, arqueología, todo lo que envuelve y fascina del antiguo Egipto. Bienvenidos a todos esos egiptolocos que se suman por primera vez. Ya sabéis que si os suscribís a nuestro canal, especialmente a través de la aplicación de Podium Podcast, cada uno de vosotros seréis un nuevo bloque en esa enorme pirámide de fascinación que sentimos muchos cientos de miles de amigos casi cada 15 días aquí en Podium Podcast para descubrir, lo que decía ahora, los secretos del antiguo Egipto, el Egipto de los grandes faraones. Y precisamente vamos a hablar de los faraones, pero desde un punto de vista que yo creo que muy pocos se han atrevido a tratar. Bien por estar relacionado con el mundo de las supersticiones, bien por ignorancia, bien por considerarlo también un tema menor, que a mí me parece un error muy grande. Todos los seres humanos estamos formados por creencias, por elementos tangibles y elementos también que se escapan de nuestro entendimiento y de nuestra mano. Y no por ello tienen un valor menor y deben ser dejados de lado a la hora de interpretar el pasado. Este capítulo dedicado a los fantasmas de los faraones o los espíritus de los faraones quiere hacer hincapié precisamente en ese mundo a través del cual las tradiciones legendarias del mundo de los antiguos egipcios siguen perviviendo en la actualidad, en este caso en Egipto, un país con tradición musulmana, con tradición cristiana, pero que todo aquel que se adentra a visitarlo y a intentar conocer esos secretos queda subyugado por la magia del antiguo Egipto. Una magia muy especial que, como decía ahora, está marcada precisamente por ese mundo de los espíritus. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Hablar del antiguo Egipto es hablar de misterio, hablar de lo desconocido, hablar del mundo de las pirámides, de las tumbas, de las momias, y todo ello tiene un trasfondo marcadamente necrológico. Es decir, muchos aspectos de la cultura de los faraones tienen quizás ese acervo cultural en un escenario un tanto funerario, ¿no? Siempre he dicho lo mismo, quizás somos muy necrológicos a la hora de hablar del antiguo Egipto porque gran parte del conocimiento que tenemos de esta cultura viene dado precisamente por lo que nos ha llegado a través de las tumbas. Sin embargo, cuando te adentras, ¿no?, a conocer la literatura, los testimonios, el legado directo de esos textos que nos hablan del antiguo Egipto, vemos que era una cultura absolutamente vivaz, absolutamente amorosa y absolutamente apegada a esta vida que marca, como sucede en la actualidad, todas esas incertidumbres, de miedos, de anhelos, de temores, que en definitiva son los esquemas prefijados, me atrevería a decir, que cualquier vida humana tiene justo desde el momento del nacimiento. Quienes viven de una forma más intensa ese contacto directo con los faraones son los egipcios actuales, ¿no? La mayoría de ellos entran dentro de esa cultura musulmana. Hay un 10% en el actual Egipto que son cristianos, y todos ellos, a pesar de una religión u otra, están imbuidos en lo que toca el Valle del Nilo, su historia milenaria y las tradiciones ancestrales que han llegado desde el pasado hasta el presente. Es ahí, en ese
ese escenario cultural, en ese escenario de la cuna de la civilización, donde nacen infinidad de interrogantes que siguen machacando la cabeza de los actuales egipcios, ¿no? Esos miedos a lo desconocido, esos miedos desde el punto de vista también de la ignorancia, de lo que pueda significar una figura, una escultura, un relieve de un templo, de una tumba, un objeto aparecido en mitad del desierto. Todo ello hace crecer desde el punto de vista de la imaginación también, como vamos a tocar en este podcast, pero también desde el punto de vista de los aspectos más reales, ¿no? Porque muchos son los que dicen haber visto esos espíritus que todavía habitan como elementos protectores las tumbas. Los egipcios de hoy hablan de jinas, esos espíritus que aparecen mencionados en el Corán. Los hay positivos, los hay negativos, los hay bondadosos, los hay malhechores, pero que en cualquier caso habitan las tumbas y que a ellos hay que pedir permiso cada vez que se entra en una de ellas. Muchos de los que nos escucháis habréis visto cómo cuando se acerca un gafir, es decir, un cuidador de una tumba, después de quitar el candado, lo primero que hace es dar 3 golpes en la puerta como si estuviera llamando. Es, desde nuestro punto de vista, un hecho aparentemente absurdo, pero en realidad lo que está haciendo es pedir permiso al espíritu, al jina que habita en el interior de la tumba, para que nos dé acceso para poder visitarla. Esto es lo que podemos escuchar, por ejemplo, en la entrada de la tumba de Amenofis IV Akenatón en Amarna. Allí los gafires, cada vez que quitan el candado, lo primero que hacen es golpear la puerta con fuerza 3 veces y dar varias palmas para avisar de nuestra llegada y con ello pedir permiso al espíritu que habita esa tumba. Muchos visitantes ni siquiera se percatan de la presencia de ese ritual prácticamente improvisado cuando algunos gafires, algunos cuidadores de las tumbas, ritualizan esa visita para que los jinas no solamente no le afecten al grupo, sino sobre todo a ellos como custodios, ¿no?, de este emplazamiento. Las historias de esos espíritus cuidadores de las tumbas de los antiguos faraones van mucho más allá. Yo conozco algunos casos que incluso ponen los pelos de punta, ¿no?, del trasfondo antropológico que hay detrás, en muchas ocasiones yo creo, ¿no?, basado también en una ignorancia muy grande, ¿no?, sobre lo que realmente se está tratando. Ellos, los egipcios de hoy, lo entienden como algo real. La presencia de esos espíritus se manifiestan incluso por medio de los sueños para, intentar llevar a su terreno una serie de maleficios que puedan estar acompañados, acompañando a todos aquellos que se atrevan a entrar en una tumba, ¿no? Y que, como vamos a escuchar ahora en la voz de una persona que conocí hace pocos meses en una ciudad del Egipto Medio, Omar Ahmed, él me comentaba cómo este tipo de circunstancias, de sueños, no son nada infrecuentes, pero yo creo que es mejor que escuchemos lo que nos cuenta él y después reflexionemos, ¿no?, sobre cómo puede marcar en una cultura en la actualidad, en pleno siglo XXI, ese acervo ancestral de los antiguos faraones que para ellos sigue muy, muy vivo. Bueno, que tenemos una mujer, es una vecina de nuestra casa. Esta mujer que siempre que está soñando, o tienes uno que está con una fuerza a llevar su espíritu a un sitio antiguo, como una tumba. Y ella sabía el camino del lugar exactamente donde está. Y fue por mostrarlo a unas personas
a empezar a buscar el sitio hasta que se llega a encontrar el sitio. Pero hay unas fuerzas que no lo dejan a nadie tocar las cosas que están dentro. Porque hay unos de Sheikh o lo que sea para nosotros que ha venido y empezar a hacer un ritual de esta señora o esta mujer y lo dice que necesitan un sacrificio. El sacrificio lo que necesitaba a un sangre y el sangre lo que necesitan por hacer un sangre humano. Es que significa tienen que matar una persona sobre la tumba. Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico, con Nacho Ares. ¿Quién puede dar credibilidad a estas historias, a estos sueños, a estas ensoñaciones? Pues realmente, por desgracia, es mucha la gente que lo hace, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la época de la Revolución, cuando se asaltó el Museo del Cairo en enero del año 2011, hubo gente que entró en el museo pensando hallar únicamente mercurio rojo en algunas de las momias, una tradición, una leyenda, una cosa absurda que corre entre boca y boca, boca oído entre los egipcios y muy común en el mundo árabe, que dice que las momias tienen este supuesto elemento que no solamente da suerte, concede dinero, potencia sexual, superpoderes, cosas que son totalmente absurdas, ¿no? Lógicamente el mercurio rojo no existe. El problema es cuando hay gente que realmente da credibilidad a estas historias o estos sueños que han tenido y llevan a cabo esos sacrificios, que nos puede poner los pelos de punta, pero realmente, como vamos a escuchar en la voz de Omar Ahmed, esto ha sucedido y es muy probable que siga sucediendo. Una casa de la casa antigua, lo que tenemos. Mi tío, que ha perdido un hijo, y después de buscarlo de una semana, apareció un hombre y dice que lo vais a encontrar el niño en un sitio matado. Porque hay unos gente que ha llevado a ese niño por hacer el sacrificio, lo que le he dicho antes. Y al final, después de una semana buscar al niño, lo hemos encontrado en una casa vacía, al lado justo de su casa. Cortar el cuello. No es común porque por hacer un sacrificio humano es difícil. Y especialmente que estás hablando de un niño de 5 años. No es un adulto, porque es lo que pasa en Egipto. Algunos gente que son locos, especialmente sobre este tema, y lo pueden hacer cualquier cosa, hasta que se pueden matar niños. Buscar niños de la calle y donde se encuentran niños lo cogen y hacer el ritual y después se matan por sacar el sangre en el frente de la puerta. La existencia de espíritus que reclaman o exigen sangre es una tradición moderna. En el antiguo Egipto no hay absolutamente nada parecido que pueda justificar esto, ¿no? Es una mezcla de tradiciones surtidas de una ignorancia supina, y que, pues el miedo, ¿no? El miedo a lo desconocido, el miedo a que realmente, como esta mujer había soñado, en el interior de la tumba hay un espíritu que te impide acceder a los tesoros, porque lo que, no lo hemos dicho, pero lo que se busca en este tipo de actos es robar la tumba para luego ponerlos en el mercado ilegal de antigüedades y con ello sacar un beneficio y hacerse rico, sacar dinero, ¿no?
Pero es algo que nada tiene que ver con la cultura de los antiguos egipcios. Recordemos que en época faraónica la religión decía que el ser humano tenía 5 elementos, pero ninguno de ellos tenía esa sed de sangre ni nada parecido. Uno de los más importantes era el Ka, ese doble espiritual, esa energía que hacía que la persona viviera y pudiera moverse. Estaba luego el Ba. El Ba es algo parecido a nuestra alma. Se representaba con un ave con forma, con cabeza, mejor dicho, humana, y que abandonaba la tumba en el momento en el que el difunto era depositado allí, ¿no? Y era una especie de espíritu que entraba en contacto entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. También estaba el Aj, que es otra entidad espiritual, estaba el nombre, estaba la sombra. Es decir, son elementos que forman esa esencia del cuerpo humano, del ser humano, tanto en hombres como en mujeres, y que nada tienen que ver con estas historias de sacrificios humanos para poder entrar en una tumba, ¿no? Si estos ladrones, en vez de haber asesinado a este crío de 5 años, se hubieran molestado en entrar directamente a la tumba, se habrían dado cuenta de que precisamente no había ningún inconveniente. Pero ese miedo siempre está ahí. I don't know, it must have happened. And I had an accident when I was 3 years old. I fell down a big flight of stairs and picked up unconscious. Of course, their parents brought the doctor. Es la voz de Dorothy Louise Eddy, más conocida por Om Seti, un fragmento que hemos extraído de un documental titulado The Lost Pharaoh, The Search of Akhenaton, del año 1980, una producción canadiense en donde aparecía esta mujer que tiene mucho que ver con ese puente de unión entre el pasado y el presente. A ella dedicamos ya un programa, un podcast aquí en Dentro de la Pirámide, en Podium Podcast, hablando precisamente de esa historia en la que ella protagonizó, según sus palabras, el haber sido la reencarnación de Bentresit, una sacerdotisa que había vivido durante el reinado de Seti I hace casi 3000 años, y que, bueno, pues el recuerdo que ella tenía de todas esas vivencias en el templo de Abidos es lo que le hizo conocer en la década de los años 1950, 60 y 70, cuando estuvo viviendo en Abidos, pues de una forma preclara, ¿no?, todo lo que había en este lugar. Hay que pensar que Om Seti, aparte de esa faceta más creativa, ¿no?, más entusiasta desde el punto de vista de lo esotérico, de lo misterioso, fue una extraordinaria arqueóloga, fue la primera mujer en trabajar para el Servicio de Antigüedades egipcio, y como tal pues mantuvo siempre una relación muy cercana y muy cariñosa con el resto de compañeros de la Casa de Chicago, por ejemplo en Luxor, y de otros lugares de Egipto. Sin embargo, ella veía quizás donde nadie veía, ¿no? Yo no creo tampoco que fuera la reencarnación de nadie, pero sí que es cierto que tenía una sensibilidad especial, ¿no? Y ella, durante sus trabajos en la década de 1930 en la meseta de Giza, junto con el egiptólogo egipcio Selim Hassan, nos habla de la presencia de la aparición de esos espíritus que, según la tradición egipcia moderna, son los espíritus que custodian estos monumentos, ¿no? Habla de la aparición de un perro fantasma que saltó sobre ella y la atravesó. Habla también de la aparición de un fantasma femenino que decía que era el espíritu cuidador de una de las pirámides en la meseta de Giza. Bueno, pues todo ello entra dentro de esa... desde mi punto de vista, con todos los respetos, yo creo que superstición muy interesante, siempre lo he dicho, muy interesante desde el punto de vista antropológico, porque es un elemento que abarca el mundo del misterio y que a mí siempre me ha fascinado desde pequeño, todo esto relacionado con las apariciones fantasmales o como queramos entenderlo, la parapsicología, etcétera, pero que también hay que verlo dentro de ese marco, hay que contextualizarlo en un marco de creencias, en un marco de supersticiones,
que para las personas que lo viven en primera persona es muy real, pero que nosotros, desde otra perspectiva, pues como cuando yo hablaba con Omar Ahmed, decía, no, pero es que yo he visto esto, o esta persona hacía esto. Digo, ya, Omar, pero cualquier psiquiatra en Occidente con 2 pastillas te lo puede arreglar, ¿no? Porque, bueno, son visiones, son creencias que marcan un poco, como digo, este tipo de hechos. Esos espíritus, como digo, están cuidando las tumbas. Y el hecho de que haya muchas personas hoy, en la actualidad, que hayan muerto al intentar excavar esos pozos para acceder a los tesoros, esto, más que ser una catástrofe natural, una desgracia natural, por no haber tomado las medidas necesarias para sustentar un pozo, una galería, una bodega, etcétera, ellos lo interpretan, lo justifican como un ataque de esos espíritus. Había en un sitio en mi casa donde yo vivía, porque las casas antiguas por nuestras familias sobre tumbas. Seguramente que hay unos sitios, hay cosas. Y fue de una vez que mi madre que estaba caminando en la casa y de un rincón en la casa se cayó un hueco. El hueco es un vacío, llega hasta una tumba. Pero fue a mi padre, se cortaba todo el tema y cerrar el hueco y ya está. Intentamos entrar en este hueco, pero mi padre que me da mucho miedo porque la tierra es muy floja. Se puede caer y cerrar sobre la gente. Cualquier persona se entre, luego puede cerrar enseguida. Y hay gente que se mata. Como lo has pasado hace 2 años o 1 año y medio. Uno que está buscando en un sitio y lo estaba abajo de la tierra por 15 o 20 metros. Y al final se cayó todo el suelo sobre estas personas y el gobierno lo han traído gente por buscarlo, por sacar los cuerpos. Y lo han quedado por lo menos 4 o 5 días. Buscar abajo de la tierra hasta que se encuentran los cuerpos y se sacan afuera. Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico con Nacho Ares en Podium Podcast. Este tipo de desgracias yo las he no vivido en primera persona, pero sí conocido de primera mano estando allí, por ejemplo, en la aldea de Nasdel el Zaman, al pie de las pirámides, también en la orilla oeste de Luxor y en otros lugares de Egipto, como escuchábamos ahora en la voz de Omar Ahmed. Bueno, pues son circunstancias que esas casas construidas sobre las antiguas necrópolis, sobre las antiguas edificaciones, templos, etcétera, de la época de los faraones y que realizando cualquier tipo de agujero en el suelo te permite acceder a una cámara llena de objetos. En muchas ocasiones estas galerías hunden de una forma bastante profunda, ¿no? Son pozos que llegaban hasta los 10 o 15 metros y esa es mucha distancia. Y para hacer un pozo en condiciones de esa profundidad necesitas una serie de herramientas y de conocimientos de ingeniería para que el pozo no se venga abajo. Y esto es lo que el conocimiento del que carecen muchos de estos excavadores ilegales, ¿no? Yo he visto pues algunos vídeos que corren, ¿no?, entre los guías o entre la policía local que te ponen los pelos de punta, ¿no?, sobre estas técnicas, no solamente ya destructivas, porque destruyen el patrimonio, sino también el peligro que corren las vidas de estas personas, ¿no? Y tengo noticia, por ejemplo, de familias enteras que han fallecido precisamente por esta búsqueda tan exacerbada de tesoros antiguos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, desde Occidente, este tipo de tradiciones entran también un poco en ese aspecto más terrorífico, ¿no?, de los ladrones de tumbas, ¿no? Me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, una película que yo vi siendo crío, ¿no?, el despertar de la momia en el año 1981, en donde recuerdo que la vi, ¿no?, en el cine Cervantes, enfrente del Colegio La Salle en Valladolid, donde yo estudiaba.
aparecía ese faraón llamado Safiraman, y que es curioso, ¿no? Como ya se nos adelantaba un poco cómo son esas técnicas de trabajo, las precauciones que hay que tomar para no tanto sentirse perseguido, ¿no?, o acuciado o muerto, ¿no?, por la maldición de los faraones, sino también pues por esas circunstancias naturales que envuelven y que cubren cualquier yacimiento de hace 3.000 o 4.000 años. Vamos a escuchar un fragmento de esta película, como digo, del año 1981, El despertar de la momia. ¡Vamos! Esperad, quietos, tranquilos. Debemos esperar hasta mañana para entrar. Hoy nos ahogaríamos. Es una especie de trampa contra los ladrones. ¡Ah! ¡Os lo advierto! ¡No profanéis la tumba de Safiraman! ¡No ignoréis la maldición! ¿Quién eres tú, maldita bruja? ¡Lárgate! No debéis entrar. No podréis robar esa tumba. Está escrito. Él se levantará y matará. ¡Se levantará y matará! ¡Basta, bruja! Tú lo has querido. Tal vez esté diciendo la verdad. Rick, ¿y si existe una maldición? Escucha, no hay tal maldición. Solo veneno en el aire. Es estrictamente científico. Si entramos ahora, moriremos. El aire estará limpio mañana. Tú vigila la tumba esta noche. Yo volveré mañana. Escuchábamos la voz de esa mujer, ¿no?, llamando la atención a los ladrones que se atrevían a importunar el descanso eterno del faraón. Y realmente este personaje, que representa a una mujer egipcia de hoy, encarna, ¿no?, todos esos miedos, todas esos temores, ¿no?, que a cualquier egipcio de hoy sobrecogen, ¿no?, en relación a lo que puede haber realmente más allá de esos espíritus, de esos jinas que protegen las tumbas. Omar Ahmed me contó una historia realmente increíble de una mujer que vamos a escucharle porque lo cuenta mucho mejor que yo, pero que nos hace ver, ¿no?, un poco esa perspectiva totalmente distinta de lo que supone el acercamiento cultural, el acercamiento también sin tener la idiosincrasia y los elementos que ayudan a entenderlo. Para ellos tiene su lógica, para los egipcios de hoy tiene su sentido, porque ellos fundamentan gran parte de su pensamiento en el Corán. Los jinas aparecen en el Corán, luego los jinas existen, estos espíritus existen, y a partir de ahí ellos tienen sus propios mecanismos para comprender absolutamente todo lo que sucede. Estuve hablando sobre una vecina que estaba viviendo al lado justo de nuestra casa. Creo que su familia estaba viviendo sobre una casa, tienen algo de los faraones. Entonces fue un tiempo, una época donde esta chica, cuando salga de su casa a cualquier sitio con su mano, por ejemplo, lo da el mano o el dedo así, empieza el fuego. Y lo estaba hablando y diciendo palabras y cosas, nadie se entiende. Hasta que se buscaron a algún sheikh y traerlo desde Sudán. Y lo empieza a contar que esa chica tenía uno de los genios del lugar donde ella vive. Está está cerca por casar con ella. Entonces lo estaba leyendo algunas partes del Corán y lo están haciendo como unos rituales por sacar este genio del cuerpo de ella. Y lo ha quedado por lo menos casi 15 días haciendo su trabajo hasta que se terminan todo. Y eso es no la primera vez que lo he visto. Por varias veces o varios casos. Hasta que... ¿Tuviste que echaba fuego? Sí. ¿Y cómo era? Descríbelo un poco. Pues como le he dicho, que ella estaba saliendo de su casa por la mañana, no sé qué estaba buscando, de una cosa, y lo estaba mostrando
pone su mano así, de esta casa, por ejemplo. Y el fuego se empezó a quemar toda la casa. Y se pasó por 3-4 veces. Imagínate el fuego que se puede quemar. ¿Un adobe? No lo creo. Estaba. Por eso te lo digo, esa es una cosa que he visto y vivido. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast. No sé cómo percibiréis vosotros este tipo de testimonios. Yo no tengo por qué desconfiar de lo que me contó Omar Ahmed hace unas fechas, ¿no? También hay que interpretarlo todo desde el punto de vista religioso. Antes lo decía, nosotros estamos condicionados en Occidente por la religión cristiana, la tradición judeocristiana, y ellos por la religión musulmana, ¿no? Si hubiera sucedido algo parecido en nuestro entorno, habríamos hablado de una posesión demoníaca. Hay gente incluso que se hubiera acercado a la iglesia para pedir un exorcismo. Pues algo parecido hicieron estos egipcios, pero en su marco coyuntural. Es decir, fueron a un sheikh para preguntar cómo se podía liberar supuestamente a esta mujer poseída por ese espíritu que habitaba en la tumba antigua y que había ascendido, ¿no?, a través de la tierra para entrar dentro del cuerpo de esta joven. Y hicieron lo que os digo, fueron a ver a un sheikh, un sabio, una especie de, no es un sacerdote, pero es un religioso, una persona señalada por la divinidad como un hombre sabio, que da consejos sabios, que tiene una serie de conocimientos preclaros, adquiridos no solamente por medio del estudio, sino por ese conocimiento de la naturaleza. Y esto es lo que nos cuenta de nuevo Omar sobre ese ritual que realizaron sobre esta mujer para poder exorcizarla y sacar de ella el espíritu procedente de una tumba de época faraónica. Un ritual, y está leyendo porque algunas partes del Corán, cuando se está empezando a leerlo sobre el cuerpo, se puede atirar estas cosas afuera del cuerpo. Después del tiempo lo que ha quedado, se terminó todo y esta hija o esta mujer vuelto a vivir su vida normal sin ningún problema y se quedaba viviendo hasta hoy día. Él no estaba en la tumba, abajo de su casa. Ese es el sheikh, él lo estaba diciendo, abajo de su casa, alguna cosa de los faraones, pero qué es, nadie se sabe. Porque sabes el tema de nuestras casas, todas las casas que estaban en la parte oeste sobre tumbas. Y dice, donde están las tumbas hay cosas de genios. Y como lo estaban hablando sobre las maldiciones de los faraones también. Hay gente que se crea mucho de estas cosas porque hay y existe. Porque, por ejemplo, algunos que estaban buscando a tal cosa aquí, y si se encuentra algo no lo puede sacar, aunque lo vea con sus ojos, pero no lo puede tocar, porque el guardiano o el genio lo que estaba sobre estas cosas no dejan a nadie tocar, hasta que se permite. A mí me parece un testimonio muy poderoso desde el punto de vista antropológico, como decía antes. Parece que estamos escuchando el guión de una película de terror, pero hay que entender que para ellos es la cruda y dura realidad, algo que no alcanzan a entender. Seguramente, como le decía a Omar, en el momento en que empiezas a analizar las circunstancias, conociendo también un poco la cultura egipcia de ahora, en donde se tiende a exagerar muchísimo los testimonios, las descripciones, absolutamente todo, bueno, pues si vas al pozo de realidad, te quedas con 0,001 de lo que te han contado en un principio, pero no deja de ser
esa idea, ¿no?, de que detrás de toda leyenda hay un pozo de realidad. Y yo estoy convencido de que esta mujer tenía algún tipo de problema, algún tipo de circunstancia, quizás relacionado también con esa tumba que tenía debajo de su casa, pues que lo condicionara, pues no lo sabemos, ¿no? Quizás se obsesionó con ello, ¿no? Pero es muy llamativo, ¿no?, esos elementos casi cinematográficos de que nadie puede acercarse y tocar un objeto antiguo como si fuera un objeto sagrado hasta que se ha dado permiso por parte de los espíritus, ¿no? Como decía antes, parece el mejor guión de una película de terror, como ese fragmento que escuchábamos antes de El despertar de la momia del año 1981. Saphiraman, estás vivo. Saphiraman, estás vivo. Has vuelto para reinar otra vez. Tu reino te espera. Estás vivo. Saphiraman, 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 estás vivo. Saphiraman, me siento tan feliz. Estás vivo. No, Saphiraman, soy tu amiga. Tus ejércitos se levantarán entre los muertos. Ellos se... No sé qué opinión tendréis vosotros. A mí me parece un tema absolutamente fascinante que conecta el pasado con el presente. La egiptología no es siempre esas historias de grandes faraones como Ramsés II, esas conquistas, esas 17 campañas de Tutmosis III, por ejemplo, esos anales escritos sobre los grandes templos. Es mucho más allá, ¿no? Y sobre todo el elemento humano que al final trasciende en todo ello, ¿no? Recordad, por ejemplo, cuando hablábamos de la diosa Sekhmet y contábamos la historia de ese Gafir, de ese guardián en el templo de Ptah en Karnak, que cuando descubrió que su hija estaba enferma, él interpretó enseguida que había sido una maldición enviada por la diosa Sekhmet, que aparece colocada en una de las capillas de este pequeño templo en el recinto de Karnak, y fue hasta allí para destrozarla. Hoy lo que vemos no es más que una reconstrucción moderna en el 80%, 90% de la estatua original. Por eso me hace mucha gracia también muchos sensitivos que van allí a ver y a encontrar con la diosa Sekhmet y no se dan cuenta de que el 90% de la figura es pura resina, ¿no? Pura material absolutamente moderno, ¿no? Estas figuras de Sekhmet, que no apareció en esa capilla, no pertenece a esa capilla, apareció en el exterior. Ya en el momento del descubrimiento, en un terraplén de tierra, se desprendió y cayó sobre un niño matándolo, ¿no? Lo que ya creaba y generaba ese elemento de malditismo alrededor de la figura de la diosa Sekhmet. En definitiva, de esos jinas, de esos espíritus, de esos afrit. No hemos hablado de los afrit, que son esos cuidadores de tumbas mucho más peligrosos que hay en el interior de las sepulturas de la época faraónica. Todo ello, como digo, crea un puente muy claro desde el punto de vista cultural, desde el pasado al presente, ¿no? Y nos hace quizás ser testigos de una realidad sobrecogedora, que para muchos pasa desapercibida, pero que hay que contar y hay que estudiar, porque es parte de la propia historia de esos yacimientos arqueológicos, y si no se cuenta, se deja de lado, pierdes gran parte del paisaje que queda por detrás de ellos. Hemos cerrado la puerta de este nuevo episodio, el primero de la temporada 5,
5 temporadas ya de Dentro de la Pirámide aquí en Podium Podcast. Este es el programa número 77 que hemos dedicado a esos fantasmas de los antiguos faraones, a esos espíritus de los antiguos faraones. Suscribíos al podcast. Recordad que también tenemos un canal de YouTube, Dentro de la Pirámide, en donde todos los domingos a las 8 de la tarde, hora de Madrid, tenéis un nuevo vídeo en el que podéis ampliar el conocimiento de estos audios, de estos podcasts, con temas parecidos, con temas relacionados, con temas similares. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos seguimos escuchando dentro de poco aquí, Dentro de la Pirámide. Hasta pronto. Dentro de la Pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares.